Buenas noches. En la última presentación de esta secuela de entregas que denominé Consideraciones estéticas con pequeñas rapaces en Perú y Brasil, me había quedado en la anterior filmina, en la anterior placa, que es esta de acá, Día Mundial de la Cetrería, homenaje y dilución de culpas. Antes de referirme al tema en concreto, quería reservarme algunos minutos para hablar algo de orden legal o procedimental respecto a los efectos de la declaración del UNESCO. Acá podemos ver el certificado emitido por la UNESCO el 16 de noviembre del 2010 a favor de la cetrería como patrimonio inmaterial de la humanidad o patrimonio intangible de la humanidad. Aquello fue a razón de propuestas efectuadas por diversos países y naciones como España, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Marruecos, Mongolia. Este número es un número cerrado de naciones, no es un número abierto como se podría entender, ya que podría suponerse que como en aquella oportunidad el Perú fue representado por 3 delegados y Brasil fue representado por 64 delegados, también le surtiría efectos esta declaración a Brasil y a Perú. Y ello, infelizmente, no es así. Digo ello porque la determinación de patrimonio inmaterial de la humanidad es a favor de las naciones que se encuentran listadas en el certificado que podemos ver en pantalla y no a favor ni de Perú ni de Brasil, lamentablemente. En aquella oportunidad Perú estuvo representado por 3 delegados y Brasil con 64. Y en Brasil no solo está prohibida la cetrería, sino la caza en general. Ahora abordaré el tema sobre el Día Mundial de la Cetrería, homenaje y dilución de culpas. Titulé de esta manera toda vez que considero que es un homenaje cumplido, merecido a favor de la cetrería, pero también es un dilusor de culpas, de unos pocos en muchos. Y me estoy refiriendo esencialmente al tráfico de rapaces, al cuantioso y consuetudinario tráfico de rapaces dirigidos a las naciones de Medio Oriente. Cada 16 de noviembre, la IAF encabeza y promueve el uso de este logo que está en el extremo inferior derecho, de Day Falconry o Falconry Day. La IAF encabeza estas celebraciones a nivel, digamos, multicontinental en todo el mundo. La IAF es una superestructura de la cetrería que engloba personas naturales, engloba asociaciones, engloba gremios, engloba clubes de cetrería de todo el mundo. La IAF opera a través de satélites, que yo no sé si son estos 4, pero me parece que son los más representativos, por lo menos de lo que uno puede hacer la pesquisa por internet. Hay un grupo de mujeres cetreras, hay un grupo de halconeros jóvenes, como podemos ver, ahí cada uno tiene un logo, incluso hay un grupo de trabajo en Latinoamérica y también hay un grupo educacional o educativo que ha desarrollado la IAF. Los árabes financian la IAF. Más aún, su presidente o su actual presidente reelegido es un ciudadano emiratí. A partir de acá, lo que yo haré, mostraré algunas noticias referidas al tráfico de halcones dirigido a la región del Golfo. Sí, acá es WWF. La WWF me parece que es una ONG ambientalista. Traduzco. Esta noticia es del 26 de noviembre de 2009 y es de un es un site ruso. Dice la WWF
combate el mercado negro de halcones rusos. El gerifalte, el más grande de los halcones y símbolo de estatus para las familias reales árabes, continúa siendo un artículo, un ítem popular o muy usado, muy utilizado por los traficantes que intentan vender esta noble criatura fuera de Rusia. Anualmente, al menos 40 gerifaltes son decomisados por venir de capturas ilegales fuera de Rusia. Los traficantes usualmente intentan exportar estas aves al Medio Oeste, donde las habilidades de caza del gerifalte son puestas, digamos, a prueba en el desierto. La cetrería es de gran importancia para la cultura árabe, donde los sheiks son obligados por sus estatus sociales a cazar con rapaces. Esta noticia, vuelvo a repetir, es del 26 de noviembre de 2009 y es de un portal ruso. Esta noticia es más bien pakistaní, es del 17 de octubre del año 2020. Traduciré. Pakistán frustra intento de tráfico de halcones protegidos. Karachi, que es el país, ¿no? Autoridades pakistaníes dijeron hoy sábado que frustraron un intento de tráfico de más de docenas de halcones protegidos que valdrían más de $1 millón fuera del país, fuera de Pakistán. Los traficantes de fauna atrapan estos halcones al norte, en las regiones montañosas de Pakistán, muchas veces para venderlos por lucrativas ganancias en la región del Golfo, donde la caza con rapaces es un deporte popular. Esta noticia es, como decía, de un portal pakistaní. Esta es otra noticia del 24 de febrero y es más bien 24 de febrero de este año, es bastante reciente y es de The Economist. The Economist tiene una línea editorial claramente establecida o determinada para abordar las noticias geopolíticamente. Entonces, si ya The Economist reserva un titulado o una portada para el tráfico de rapaces dirigido a Medio Oriente, quiere decir de que esta actividad es sumamente campante y muy grande. Y dice, el tráfico de halcones está creciendo a la par que su población salvaje o silvestre declina. La realeza del Golfo pone el riesgo de matar el deporte que tanto aman ellos. Esa sería más o menos la traducción. Esta noticia es de Jordania y es del 23 de marzo del 2021. Acá podemos ver en la foto del extremo derecho esa antigua costumbre árabe de medir los halcones por el pecho, por las espaldas, por las cuchillas, por las patas. Eso obedece a que los árabes sienten a la cetrería como una lucha aviar entre un ubara, entre una butarda y un halcón. Es por ello que no les interesa volar peregrinos machos, por ejemplo, y tampoco vuelan, no sé, pequeñas rapaces. Traduzco. La alta demanda de halcones salvajes ha elevado el precio en el mercado negro y por tanto la presión de captura de grandes halcones como sacres y lanarios que son globalmente o mundialmente y regionalmente traficados. La captura ilegal de halcones en el este de Jordania empezó en 1950 y se aceleró en la década de 1960 por coincidir con el aumento de la demanda de halcones salvajes dirigido a la moderna cetrería practicada
por la región del Golfo, o alimentada por la creciente opulencia de la región del Golfo, podría ser una mejor traducción. Bueno, si este tráfico de halcones dirigidos a las regiones del Golfo, nosotros entenderíamos como norteamericano que no nos afecta, pues creo que estamos equivocados. Este es Jeffrey Landon, este señor irlandés y zimbabuense, el año 2015, me parece que a finales de 2015, intentó traficar o sacar vía Brasil 4 huevos de halcón peregrino Cassini, la fase pálida, los llamados Kreienborgi. Acá contaré un poco la historia de manera, digamos, dislocada en cuanto a fechas, porque si bien esta noticia que copié del portal biobiochile.cl del 22 de enero del 2020, es más bien reciente comparado con la información que tengo al extremo derecho. Me iré explicando. Leeré. Jeffrey Landon, el famoso contrabandista de huevos que robó a Chile y otros países. La noticia tenía algún desarrollo adicional, pero al final explicaba esto, o escribía esto. Los aduaneros hallaron asimismo 2 polluelos de águila africana, cuyos huevos habían eclosionado. Por estos hechos, el irlandés zimbabuense de 58 años fue condenado hace un año por un tribunal británico a 3 años de prisión. Pero sus problemas judiciales prosiguieron con la petición de extradición por Brasil, un largo proceso que puede durar meses. En Brasil fue condenado esta persona, Jeffrey Landon, por el tráfico de huevos de Cassini, como decía. El miércoles, Landon participó por videoconferencia desde prisión en una vista ante el Tribunal de Londres, donde su abogada criticó las condiciones de reclusión de ese país para evitar la extradición. Una celda con más de 20 presos, donde su cliente tendría 2.2 metros cuadrados de espacio, denunció. Esto es lo importante en la noticia de Bio Chile de enero del 2020. Compradores en Medio Oriente. El cazador furtivo fue condenado en el año del 2016 en Brasil a 4 años y medio de cárcel por intentar sacar halcones peregrinos de contrabando. Fue puesto en libertad bajo fianza. Mientras examinaba su apelación, aprovechó para huir. Según la Unidad Especial de Policía Británica, que lo describió como un muy meticuloso en sus preparativos, Landon habría robado los huevos en Chile y quería llevarlo a los Emiratos Árabes Unidos. Esto que se titula Proyecto de Restauración para Falco Peregrinos Cassini, me parece que fue una presentación de Cristian González que desarrolló en un ciclo de conferencias que se celebró en el Caribe, no recuerdo el país, pero tiene que ver con el tráfico de huevos de halcones chilenos o de peregrinos chilenos por Jeffrey Landon. Leeré. Y acá Cristian González se refiere específicamente a ese acto, a ese hecho. Este singular incidente generó una investigación policial y judicial en desarrollo hasta el día de hoy. Lo que pasa que ello debió ser el 2015, porque Landon fue condenado el 2016 en Brasil. Prosigo, donde aparece un gran interés por el halcón pálido en los mercados de cetrería a nivel mundial. Cada ejemplar puede transarse, o transigirse, debería ser el verbo adecuado. Cada ejemplar puede transigirse en por lo menos $10.000 y los híbridos producidos con estos ejemplares y gerifalte blanco fácilmente pueden superar los $50.000. Se desconoce registros de exportaciones legales de este halcón desde Argentina y nunca se han exportado legalmente desde Chile. Eso refiere González. Sin embargo, desde hace muchos años ya había halcones pálidos en Europa, Estados Unidos
Emiratos Árabes Unidos, etc. Otro antecedente relevante es que el traficante antes mencionado, identificado como Jeffrey Lendrum, quien cumple condena de 4 años y medio en una cárcel de Sao Paulo por tráfico y caza de especies protegidas, resultó contar con un gran prontuario a nivel internacional por delitos similares, con condenas en Rusia, Sudáfrica, Irlanda, etc. Y lo que es más relevante para este caso, sentencia González, registra ingreso en por lo menos 9 ocasiones anteriores a Chile, directo a la región patagónica en Punta Arenas. Podemos asumir que cuando este señor comenzó a visitar Chile, venía ya con el claro objetivo de sustraer huevos de halcón del medio silvestre, particularmente el morfo pálido de Peregrino Cassini. Podemos asumir que al principio pudo encontrar muchos más nidos con parejas pálido puro de los que había en la temporada 2015. En los 9 años en que se determinó su ingreso a Magallanes, pudo llevarse entre 4 y 12 huevos por temporada o más, finaliza Cristian González. Estas son noticias o escritos que surgieron en Facebook a razón del tráfico de estos huevos de peregrinos chilenos. El del extremo derecho es una publicación del 9 de enero del 2016 efectuada por Cristian González en el perfil de la Asociación Chilena de Cetrería en Conservación de Aves Rapaces. Leeré. Estimados, acá una foto histórica. Esta semana los funcionarios de la SAC 12, SAC es el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, que sería como el IBAMA de Brasil o el CERFOR de Perú. Esta semana los funcionarios del SAC 12 región fueron a chequear el estado del machito de peregrino que fuimos a dejar en un nido silvestre durante el mes de diciembre de 2015. Acá está junto a su hermana postiza en perfectas condiciones, listo para sus primeros vuelos en una semana o 10 días más, refiere González. Muchos de ustedes recordarán que en octubre fue detenido un traficante irlandés con 4 huevos de peregrino en Brasil. Este tipo llevaba estos huevos robados de nidos en Magallanes a Dubái. Gracias a invaluables gestiones y colaboración del SAC, IBAMA, IAF, Gobierno de Brasil, Gobierno de Chile, particulares como Enrique Resende, Gustavo Trainini, etc., se consiguió traer los huevos hasta Chile, donde se terminó de incubar a 2 de ellos. Los otros 2 no estaban viables. Los 2 polluelos nacidos fueron criados por el criadero Kreienborg, que es propiedad de Cristian González. Primero a mano y luego con una pareja de reproductores que los adoptaron y llevaron con éxito hasta los 30 o 35 días de edad, cuando fueron tomados para marcarlos con anillos y prepararlos para el viaje a Magallanes. Uno de los polluelos estaba en condiciones muy débiles, así que no pudo viajar. El otro, el macho, viajó en avión por cabina gracias al apoyo de LAN, llegando en perfectas condiciones a su destino. El 21 de diciembre fue introducido en un nido en la estepa patagónica que contenía un polluelo hembra. Los adultos lo protegieron y alimentaron dentro de la hora siguiente. El otro polluelo falleció en Santiago antes de emprender su viaje a Magallanes. La necropsia practicada posteriormente por expertos de la SAC no arrojó resultados concluyentes con respecto a la causa de la muerte. Esta imagen, la imagen que está abajo, es el resultado de todo este proceso. El machito robado en Magallanes, que viajó rumbo a Dubái, pero fue retenido en Brasil, regresó a Chile y fue criado en Santiago. Luego fue exitosamente recibido y criado por una pareja de halcones silvestres. Ahí podemos ver el machito, que claramente es un peregrino fase pálida, ¿no? O fase clara de Cassinis. Esta es una publicación, la del extremo derecho, la primera
digamos, la primera nota del extremo derecho es una nota escrita por Vicente Rosales Fuenzalía en la Asociación de Cetrería de Chile, en Facebook, el 19 de noviembre del 2016, y dice: charla sobre la repatriación y restauración del halcón peregrino paleotraficado. El presentador en aquella oportunidad fue justamente Cristiano González. Yo en algún momento solicité o pedí que se publicitara la presentación de González, pero infelizmente no ocurrió. Esta noticia del tráfico de los huevos también surtió, digamos, noticia a niveles cetreros en Brasil. La última nota del extremo derecho es de la APFAR Brasil, que sería la Asociación de Cetrería Brasilera, en el perfil de Falcoaría Brasilera en Facebook, y dice: nota sobre la repatriación de ovos de halcón peregrino para Chile. No mes pasado, estaba hablando del mes de octubre, fuimos sorprendidos con la noticia de un traficante de aves de nacionalidad irlandesa que fue preso después de pasar por rayos X en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo. Cuando fue detectado que en su bagaje, en su maleta de mano, contenía huevos de halcón peregrino en su interior. Entonces, vemos que el tráfico de rapaces afecta a todo el mundo, incluido Sudamérica. El tráfico de rapaces dirigido a Medio Oriente, a las regiones del Golfo, a las regiones arábigas. Esta es otra noticia. Quizás sea bueno hablar de esto. Todo lo que tiene que ver, no sé si con fauna en general, pero claramente con rapaces y para cetrería que ingresa a Brasil, solamente ingresan por 2 aeropuertos. Estos son o Río de Janeiro o Sao Paulo o Guarulhos, ¿no? Guarulhos es Sao Paulo. Yo, con mucha suerte, después de tener 3 autorizaciones de importación o de exportación de Perú, pude, Dios mediante, poder obtener o poder nuevamente reencontrarme con mi halcón perdiguero de 11 años. Esto fue en julio de este año. Viajé a Sao Paulo para poder, digamos, recibir a este halcón. Hice todos los trámites tanto en Perú como en Brasil. Una odisea documental, procedimental, una odisea monetaria, dineraria, una odisea de tiempo, un parto en realidad. Con mucha suerte y con ayuda de José Antonio Otero y mi amigo José Enrique Guapaya pude volver a poder volar a mi perdiguero de 11 años. Lo anecdótico de esto no es eso, porque es algo usual las exportaciones de rapaces. Lo anecdótico es que, como decía yo tuve 3 CITES de ese pájaro. El primero se cayó por el inicio de la pandemia de coronavirus. La segunda exportación se cayó porque coincidía con épocas de Navidad del 2021 y no había espacio en los aviones para flete de animales. Y bueno, la tercera fue la vencida. ¿Qué sucedió? Yo no contraté un despachante, como llaman acá en Brasil, sino que yo quería hacerlo personalmente porque era mi halcón y porque quería hacerlo yo. Entonces no contraté un despachante en el aeropuerto. Entonces yo llegué 3 días antes a Sao Paulo. Me entrevisté con los funcionarios del Ministerio de Agricultura que tiene que ver el ingreso de las rapaces a Guarulhos. En realidad es bipartito.
el ingreso de una rapaz legalmente a territorio brasilero tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, que es MAPA, las siglas, y tiene que ver con IBAMA a través de CITES, ¿sí? Entonces yo llegué 3 días antes, hablé con la inspectora o la veedora que iba a ser en ese momento. Ella iba a estar de plantón, iba a estar las 24 horas el día que llegara mi halcón. Entonces era una inspectora, digamos, muy rigurosa comparado con otro inspector que me había dicho qué pena que no llegase tu halcón conmigo porque yo probablemente podía ayudarte, podía sacar tu halcón más rápido del tráfico, perdón, bueno, del tráfico aeroportuario, ¿no? Del papeleo este. ¿Qué sucedió? El halcón llegaba a las 10 de la mañana. Yo estuve a las 7 de la mañana en Guarulhos y salí a las 12 de la noche con mi caja de madera y con mi halcón, con el perdiguero. Al medio de esto, como yo decía, 3 días antes yo recluí o yo recepcioné toda la información que precisaba, toda la información idónea y también generé todos los papeles, todos los documentos que eran indispensables. Un día antes de que llegue el halcón, tanto funcionarios del Ministerio de Agricultura como el DIVAMA me dijeron, estás listo, no precisas nada más. Tu pájaro llega, presentas estos papeles y en 2 horas desde que llegue el avión se te entrega el perdiguero. Bueno, yo pensé eso. Lamentablemente no fue así. El halcón llegó en el desembarque, fueron como 2 horas y ya dentro de las bóvedas o las bodegas del Ministerio de Agricultura de Guarulhos en el aeropuerto, el halcón estuvo 2 horas hasta que se dignó la veedora, la inspectora, digamos, a tramitar la entrega de mi halcón, hasta que en un momento, ya cuando nos prestábamos a ir a la bodega para que me entreguen, la veedora entra a una oficina, demora como 10 minutos y vuelve y me dice medio clara, medio con énfasis y medio con susurros, me dice, ¿quién le dio a usted esta autorización CITES? Pero lo dijo con un filtro de duda. Y yo en ese momento me imaginé, primero con la veedora, después no sé, en un interrogatorio en el aeropuerto, luego ese interrogatorio en una delegacia policial, luego, bueno, me imaginé preso. ¿Y era por qué? Porque el Ministerio de Agricultura había obviado referirme un solo paso que tenía que ver, un solo procedimiento que tenía que ver con el aviso de la llegada del halcón a la autoridad CITES en el aeropuerto. Para que podamos darnos cuenta, Guarulhos es como una ciudad, hay hoteles dentro, en el aeropuerto es inmenso el aeropuerto, uno puede caminar y puede demorar 1 hora en ir de punta a punta del aeropuerto, de un lado a otro. Al medio hay oficinas públicas, hay oficinas privadas, ahí están las oficinas de las aerolíneas. Es una ciudad dentro de una ciudad, Guarulhos. Entonces, cuando me dijo eso la inspectora, yo obviamente tenía que muy rápidamente establecer mentalmente un argumento de defensa. Entonces le hice saber que todo había sido tramitado o procedido de manera regular. Mis licencias estaban vigentes, tanto la brasilera como la peruana, y esta declaración me llevó a una especie de careo con un superior del Ministerio de Agricultura de Brasil. Todo esto en Guarulhos, ya era las 8 de la noche. Yo con mi portugués imperfecto, más o menos balbuceaba o intentaba pues hacerme notar o hacerme entender por estos funcionarios, teniendo en cuenta lo siguiente, que a mí ya me había dicho una persona de Guarulhos que si los papeles están chuecos o están flojos
o algo falla en la exportación de fauna de halcones o puede ser papagayos, los decomisan. Tu pájaro puede estar 6 meses en una bodega aclimatada, en una caja, viviendo en una caja. Y si pasan ese tiempo, puede ser incinerado por la autoridad ambiental en Brasil. Entonces, todas esas ideas me envolvían la mente y yo no podía imaginarme que algo de esa índole le ocurra a mi perdiguero. Entonces, esto concluyó con que como a las 9 de la noche subí a un noveno piso donde se encontraba el CITES de la autoridad CITES en Brasil, me explicaron cuál había sido el impasse y ahí yo ya había pasado, digamos, de agresor a agredido, por decir de alguna forma. Ellos habían entendido que yo estaba completamente en un cauce legal adecuado y es más bien, o fue más bien, la omisión o la desidia del Ministerio de Agricultura en no informarme un íter en el procedimiento, un paso en el procedimiento. Entonces ahí se firmó un documento, la autoridad CITES, y el halcón me fue entregado, pues como digo, a medianoche. Una locura. En un momento yo pensé que ahí quedaba, que iba a haber un problema. Y un problema también son los costos. Miren, como Brasil es una república federativa, una vez que el perdiguero llegó a suelo brasilero, se paga el 60% del valor de la factura como impuesto federal. Luego hay que pagar el 50% de ese 60% como impuesto estadual, o sea, ya a favor de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo. Es una millonada lo que sale exportar rapaces o importar rapaces a Brasil. A ver, prosigo. Esta es una última noticia del campante tráfico de rapaces a Medio Oriente, a las regiones arábigas. Esta noticia es de marzo del 2022 y es de Siria. Traduzco, un mercado creciente o bombante, ¿no? El tráfico de halcones es un mercado creciente, un gran negocio empoderado por la opulencia de la región del Golfo. Yo cuando refiero que el Día Mundial de la Cetrería también es una dilución de culpas, me estoy refiriendo puntualmente a una dilución de culpas de la cetrería de la región del Golfo en desmedro o en detrimento de la cetrería mundial por el tráfico de rapaces que ellos hacen. Y la IAF está dirigido por árabes o está financiado por árabes. Su presidente es un emiratí. Yo no podría abordar el tema de la cetrería en Medio Oriente si es que esta mi mirada no tiene un filtro geopolítico. Es difícil explicar la situación de países como Emiratos Árabes Unidos o Qatar si no es geopolíticamente. Estas naciones fueron antiguamente pobres, ahora son millonarias a razón de la explotación de petróleo y gas. Y como todo tiene que ver con todo, ¿a quién le cabe duda de que el último mundial de fútbol fue comprado por los árabes? 16 de los delegados, 16 de los 22 delegados de FIFA que votaron a favor de Rusia y de Qatar como sede de los mundiales han sido apartados de la FIFA y están siendo procesados por corrupción. Los pueblos árabes son democracias precarias, incipientes, son pueblos con una tradición de tiranías, con una tradición de dictadores. Los árabes tienen mucho dinero.
Los árabes colonizan al mundo con el dinero. Y en la cetrería aquello no fue la excepción, ¿no? Ese gran patrimonio de los árabes, ese gran dinero de los árabes llegó a la cetrería y es por ello que, por ejemplo, los desarrolladores, o inventores de drones o de avioncitos tienen un gran mercado en Medio Oriente. Ni a hablar de los criadores de halcones en el mundo, que constitucionalmente se bajan los pantalones por los precios que pagan los árabes, ¿no? Las empresas de telemetría satelital tienen un foco económico muy grande en la cetrería de Medio Oriente. Y los grandes festivales de cetrería, si no son desarrollados en los países de Medio Oriente, son financiados por los árabes. Entonces, sabemos que la cetrería árabe es una cetrería proverbial. Son pueblos con una gran raigambre en la cetrería y lamentablemente con una gran raigambre del tráfico de rapaces también, ¿no? Ahora impulsada por la opulencia de pueblos del Golfo Pérsico, ¿no? Favorecidos por la explotación del, como decía, el petróleo y el gas. Este es el estatuto de la IAF. Podemos ver en el punto 2.1 o 2.4 que tiene como objetivos desarrollar, mantener y corregir las leyes nacionales e internacionales, tratados y convenciones para permitir el ingreso y la mantención de la cetrería. Entonces, si ese es un objetivo de la IAF, entonces lo que tiene que hacer la IAF, lo digo modestamente, como cetrero unitario sudamericano que soy, lo digo modestamente, repito, si la IAF quiere que lo tomamos en serio, que deje de hacer esos festivales dirigidos más a los boatos, a la opulencia, a la fatuidad, a la superficialidad, que deje de hacer esos festivales y que realmente nos ayude. Que ayude, por ejemplo, a hacer un proyecto, un piloto, que permita generar el primer calendario de cetrería para Lima. Y digo Lima porque el Perú tiene la regulación más favorable para la cetrería en la región. Y luego que este proyecto sea concretizado, sea efectuado, se haya publicado un calendario de cetrería para Lima, y digo Lima porque es la que más alberga cetreros en el Perú, que ese proyecto sea replicado en otros países como Chile, como Brasil. Si realmente la IAF quiere que lo tomemos en serio, que haga algo a favor de nosotros y que no trate a algunos pocos de diluir las culpas en nosotros con el Día Mundial de la Cetrería, que paren de hacer festivales y empiecen a ayudar a los pueblos, a las naciones que pugnan porque la cetrería se regule o se mantenga como el Perú. Solo así yo, individualmente, recién podré tomar en serio a la IAF. Si no, para mí la IAF va a ser lo que ha sido en mi idea desde siempre. Una superestructura mundial dedicada a las grandes cenas, a las grandes reuniones, a los grandes banquetes, pero de cetrería o a favor de la cetrería realmente muy poco. Bueno, yo estoy ya, no quiero decir que estoy cansado, pero porque ya lo dije en 3 oportunidades, voy a parar acá y ahora sí lo hago con cargo. Estas son unas filminas que las voy a presentar y esto será ya por fin la finalización de mi presentación. Pero esto será en otra oportunidad.